Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar que tiende a responder la pregunta si a los adolescentes que cometan alguna conducta delictiva pueden ser o no sancionados como adultos. Esta es la pregunta base, la pregunta que nos lleva a responder y obviamente a la materia del día de hoy que tenemos. Antes de iniciar, pues bueno, me gustaría mandarle un saludo a la maestra Alma Cecilia Torres Ortega, quien es nuestra rectora de la Universidad José Vasconcelos, aquí en la ciudad de Durango. De igual forma, a través de ella, a todos y cada una de las personas que laboran en la universidad y que hacen posible esta transmisión y este webinar para todos ustedes y para todas las personas también que nos están siguiendo por Facebook. Y bueno, eh, el día de hoy y el tema ya propuesto, les agradecemos a todos su puntualidad y antes de entrar a la materia, siempre es importante conocer el contexto actual en el que nos encontramos. Este contexto actual en que se encuentra nuestro país, tenemos que destacar que México firmó desde 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención de los Derechos del Niño, en términos de la Constitución, concretamente el artículo 133, fue ratificada por el Senado de la República desde 1990. Y desde 1990 nuestro país cambió y cambió la concepción que teníamos del niño. El niño dejó de ser un sujeto de protección a un sujeto pleno de derechos. Es decir, a través de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, el niño tiene los mismos derechos que tiene un adulto, más aparte de derechos particulares. Y de ahí el tema que nos lleva el día de hoy. La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento internacional vinculatorio. Y de ahí se desprenden concretamente dos artículos, el artículo 37 y el artículo 40. Estos artículos establecen cómo debe ser la justicia que se aplique, en el caso de México, a los mayores de 12 años y menores de 18 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué una justicia especializada? ¿Por qué una justicia diferente a la de los adultos? Porque tenemos que partir que independientemente de que cometan un delito, son personas que no son iguales que un adulto. Son personas que se están desarrollando. Desarrollo físico, psicológico y emocional. Por lo tanto, la respuesta que el derecho penal les da un derecho especializado con la aplicación de medidas socioeducativas. Sería injusto darles un trato a adultos cuando legalmente aún no lo son, ni física, ni médica, ni psicológicamente, reitero. Este artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño establece que se tiene que haber un sistema diferente al de los adultos. Tiene que haber un sistema especializado en el cual las sanciones sean de carácter socioeducativo. Esto es lo que actualmente tenemos en nuestro país y de ahí deriva de que desde el año 2006, concretamente el 12 de septiembre de 2006, entró en vigor la reforma al artículo 18 de la Constitución, publicada el 12 de diciembre del 2005. Esta reforma modificó el artículo 18 de la Constitución para establecer un sistema integral de justicia penal para adolescentes en el cual gocen de todos los derechos que tienen por ser personas en desarrollo, por ser un grupo vulnerable y obviamente que el sistema de justicia esté dirigido a qué? Esté dirigido concretamente a la aplicación de medidas de carácter socioeducativo. En esa tesitura es que nuestro país estableció este sistema a través de 32 legislaturas. De 32 legislaturas emitieron leyes, códigos especiales, los cuales estuvieron en vigor en nuestro país teniendo penas diferenciadas que iban desde los 3 hasta los 20 años. Y
Se modificó el 2 de julio del 2015, se volvió a modificar el artículo 18 de la Constitución y también el artículo 73, fracción 21, inciso C, es decir, las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, para establecer de forma exclusiva que el Congreso de la Unión es el único que puede y tiene facultades para legislar este sistema integral de justicia penal para adolescentes. Este sistema da como nacimiento una ley, que es la ley actual que nos rige, la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Esta legislación, que es la que está actualmente rigiendo nuestro labor, es para castigar a aquellos adolescentes que cometen conductas, reitero, de una edad superior a los 12 años y menor de los 18 años de edad, como sujetos diferentes a los adultos. Ese es el panorama real que tenemos en nuestro país. Sin embargo, eh, hemos sabido que se han cometido delitos que han puesto a, al interés público, a la sociedad, en alerta de que está proliferando la participación de los adolescentes en delitos y hay delitos de alto impacto, pues obviamente que atraen la atención de los medios de comunicación y han llegado a plantear situaciones diversas. No me gustaría abundar mucho sobre los casos porque son casos que conocemos. Simplemente viene a colación el asunto del adolescente que ingresó con armas a su institución educativa y pues lamentablemente privó a dos maestras de su vida. Y también el caso polémico de las dos jovencitas en Baja California, en Sonora, perdón, que de 15 y 13 años de edad, que a través de una invitación a una amiga, la llevaron, la invitan y obviamente la estrangulan, graban el video y lo distribuyen, teniendo una de ellas una edad de 15 y otra de 13 años de edad. Estos delitos impactaron socialmente y ha traído como colación propuestas. En noviembre del 2025, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para modificar la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Iniciativa la cual busca otorgarles, no otorgar el estatus de adulto, pero sí que fueran sancionados y procesados como adultos los mayores de 16 años o que cometieran alguna conducta delictiva y castigarlos. No comparto la opinión del legislador, además de que creo que viendo su currículum y viendo su conocimiento, pues no viene de una persona especializada y conocedora del sistema. Más que nada, pues obviamente de una propuesta punitiva penal, que busca de una u otra manera pues no solucionar el problema de fondo, sino verdaderamente solamente como populismo penal, incrementar la pena, incrementar la situación sin tomar en cuenta estas características. ¿Por qué digo ello? Porque es importante establecer y reconocer, como dice un viejo dicho, el que olvida el pasado está condenado a repetirlo. ¿Y a qué refiero esto? Nuestro país, antes de la reforma del 12 de diciembre de 2005, que estableció el artículo 18 de la Constitución, existían de los 32 estados de la República, 17 estados, entre ellos mi estado de Durango, que tenían una edad penal inferior a los 18 años de edad. Es decir, en Durango, una persona que cometía una conducta delictiva mayor de 16 años era juzgada como adulto y estaba en los centros penitenciarios de adultos. ¿Y qué es lo que nos dejó esta experiencia? Esta experiencia nos dejó que no podemos tener juntos adultos y menores porque los adultos son los más vulnerables en un centro penitenciario de adultos. Por ello, la observación 24 y la observación 10 que emanan de este artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño hacen énfasis en que los adultos deben estar separados de los menores de edad.
o los menores de edad deben estar separados de los adultos, tanto en los centros penitenciarios como en el proceso y por las autoridades que los juzgan, porque son personas que no son iguales, porque los adolescentes aún no alcanzan la madurez física, mental y emocional para poder equipararlos a adultos. Entonces ya tenemos esa experiencia en la cual, pues obviamente, estos adolescentes sufrieron al estar encarcelados con adultos, pues obviamente vejaciones, situaciones personales y obviamente discriminación, y más que nada se alteró la vulnerabilidad de ellos en tenerlos propiamente internos. Esa experiencia no la podemos olvidar y obviamente la tenemos que recordar, que por lo tanto se obligó a México a dar cumplimiento a la convención y tener este sistema separado entre adultos y menores y establecer la mayoría de edad hasta los 18 años de edad, y por ello el tope para considerar una persona adolescente y una persona adulto. De igual forma, estos dos asuntos pues llevaron a abrir un debate nacional el cual nuestra actual presidenta de la República convocó a los expertos y especializados a que se hiciera un debate para ver si estas personas podían ser sancionadas como adultos. Aquí vale la pena hacer una pausa. El caso del joven que ultimó a sus maestras en su escuela y el caso de las dos jovencitas de 15 y 13 años que privaron a una compañera de su vida, tenemos que destacar que tanto en el ámbito penal de adultos como en el ámbito penal de adolescentes existe el principio de la no retroactividad de la ley. Es decir, a estas personas que cometieron esta conducta delictiva, por más que lo queramos someter a votación popular, por más que lo queramos sacar en consulta, no se les puede aplicar una ley posterior. Es decir, a ellos se les va a aplicar la ley que está vigente al momento que cometieron la conducta delictiva, porque la retroactividad solamente se puede aplicar una ley posterior cuando esta ley beneficie, no cuando perjudique. Por lo cual, en ningún caso a estos jóvenes o estos adolescentes que cometieron esta conducta delictiva se puede darles ya un tratamiento como adultos, porque la legislación actual no lo permite, ni tampoco los tratados que firmó nuestro país. Esto es importante porque sí leí varias noticias y varios medios de comunicación en los que se transgiversaba la información y decían que iban a someter a discusión y a votación si las podían sentenciar y procesar como adultos. Inclusive la madre de la víctima de lo que pasó en Sonora, pues obviamente pedía que fueran castigadas como adultos, pero les reitero, esta retroactividad está en nuestra Constitución y obviamente no se puede aplicar una ley posterior a un hecho que se cometió con antelación. Por lo cual, tanto el joven que privó de la vida a sus dos maestras como las jovencitas de 15 y 13 años que privaron a su compañera de la vida serían juzgadas y sentenciadas conforme a la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el caso de las jovencitas, tengo entendido que ya se impuso una sentencia en su contra y obviamente a la de 13 años, como lo marca el artículo 18 de la Constitución y la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, todo menor de 14 años no puede tener una pena privativa. Solamente se le impusieron 11 meses de libertad asistida y obviamente el pago de la reparación del daño. Y en cuanto a la menor de 15 años, por estar en el grupo etario 2, recordemos que hay tres grupos etarios, de 12 a 14, que son los que no se les puede poner internamiento, de 14 a 16, que es el grupo etario 2, y solamente pueden tener, cuando son una conducta del 164, es decir, de las de alto impacto, se les debe de imponer una medida máxima de 3 años, por lo cual a ella se le impuso una medida de 2 años, 10 meses de internamiento. Y a los del grupo etario 3, de 16 a menos de 18, se les puso 5 años. De igual forma, esta situación resulta también importante entre los antecedentes establecer que
este problema que tenemos actualmente en nuestro país no solamente es un problema que vive México, es un problema que se vive a nivel nacional, a nivel mundial, ya que la Convención de los Derechos del Niño es el instrumento mayormente ratificado por los países. Hasta el día de hoy han sido 166 países los que lo han firmado. El único país que no lo ha firmado es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué hablamos de esto? Porque este problema no solamente lo presenta en México la solicitud o la situación de que cuando sale un delito de alto impacto cometido por un adolescente, queremos sentenciarlo o queremos procesarlo como adulto, manifestando y diciendo que si se comportan como adultos, pues deben recibir un castigo como adultos. La situación es ilógica, porque aun y cuando hagan conductas penales, delitos, el derecho penal tiene tres formas o tres maneras de aplicarse conforme a la edad del delincuente. Y les explico rápidamente. La primera situación es cuando una persona de 0 años a menos de 12 años, es decir, un niño, conforme a la legislación general de derecho de niñas, niños y adolescentes, comete una conducta delictiva, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que solamente será susceptible de la aplicación de medidas socioeducativas a través de un plan restaurativo de derechos que le imponga la propia Procuraduría de Protección. Esto es acorde porque la propia Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño señala que la edad mínima de responsabilidad penal son los 12 años de edad. Es decir, una persona menor de 12 años no es responsable penalmente ni a través de un sistema penal modalizado ni de un penal clásico como sería el de los adultos. No quiere decir que en la actualidad personas menores de 12 años no cometan delitos. Claro, cometen delitos. Lo que pasa es que al no estar dentro del sistema penal, pues obviamente los medios de comunicación y estas cuestiones, pues no se informa tanto, pero sí hay delitos cometidos por ellos. Tampoco, como no hay un sistema penal, pues tampoco tenemos una estadística de cuánto sería la situación. Ahora viene el segundo bloque. Para las personas que aún no alcanzan una mayoría de edad, aún no alcanzan un desarrollo pleno, psicológico, emocional y físico, todavía son personas que se están construyendo o se están desarrollando como los adolescentes. La propia Convención de los Derechos del Niño establece que tienen que tener un procedimiento especializado, diferente al de los adultos, ante autoridades especializadas y que la imposición de medidas que se les impongan sean medidas socioeducativas, en donde el internamiento se aplique por el menor tiempo posible. Este es el actual sistema que tenemos. Y cuando hablamos de adolescentes, y de delitos, también es importante conocer las cifras para poder estar diciendo de qué es lo que estamos hablando. Si realmente hay un problema real o solamente es una situación que los medios de comunicación aumentan y evidencian situaciones no reales. ¿Por qué quiero decir esto? La última estadística sobre la delincuencia juvenil la hace el INEGI. La presentó en octubre, noviembre del año pasado. Lamentablemente, los datos que aporta o la última arroja los datos del 2023. Es decir, en el 2025 apenas nos está dando a conocer el resultado de los adolescentes que cometen delitos en el año 2023. Sería más ejemplificado si ahorita tuviéramos datos del 2024 o incluso hasta del 2025. Sin embargo, pues como son estudios estadísticos que se hacen en todo el país, pues llevan consigo algún tiempo para preparar y tener los resultados y las estadísticas correspondientes. ¿Qué nos dice esta estadística? Nos habla de que más de 5.900 adolescentes cometieron conductas delictivas en el año 2023. Pero hay un dato muy relevante. Solamente 1.500, un poquito más de 1.500, cometieron conductas
de las cuales el artículo 164 considera como de alto impacto. Y los delitos de alto impacto, las conductas que están previstas en este artículo 164, como sería el homicidio, sería el feminicidio, serían los delitos contra la salud, delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, violación. Estos delitos de alto impacto son el robo, pero única y exclusivamente el robo con violencia física, sean los delitos que son susceptibles de que se les pueda aplicar internamiento a los adolescentes. Pero reitero, del universo de 5.900, de 35.000, perdón, delitos que cometieron, solamente 1.500 fueron susceptibles de internamiento. Eso nos está hablando que solamente o menos de un 5% de los delitos que se cometieron en 2023 eran susceptibles de internamiento. Estos datos son datos oficiales, son datos consultables a través de la página de INEGI, a través de la encuesta sobre la delincuencia juvenil en nuestro país, y son datos que nos permiten verdaderamente conocer y verificar la situación actual de la delincuencia juvenil. Como vemos, estamos hablando que solamente el 5% son delitos de internamiento, y estos son los delitos de alto impacto. Las leyes tienen como característica que sean generales, abstractas e impersonales. Si endurecemos el sistema penal especializado para adolescentes, pues obviamente estaremos afectando no solamente al 5% que tiene internamiento, estaremos afectando también a la otra parte, que son delitos que ni siquiera son susceptibles de que se les pueda aplicar una medida de internamiento. Y por último, la tercera respuesta que da el derecho penal se la da a las personas mayores de 18 años de edad, que ya son los adultos, y esta respuesta es un sistema totalmente diferente al de los adolescentes. Es un sistema retributivo, sancionador. Y a través de la imposición de penas altas, pues se busca que la persona se inhiba y no vuelva a cometer una conducta delictiva. La pregunta es una pregunta obligada. ¿Actualmente nuestro sistema penal mexicano de adultos funciona? No les sabría responder esta pregunta porque, como ustedes saben, mi tema es los adolescentes y soy especialista en ellos, y yo sí les diría que tenemos un índice mucho más bajo que en adultos sobre que el adolescente vuelva a cometer una conducta delictiva o no vuelva a cometer una conducta delictiva. Es decir, la reincidencia, aun y cuando en materia de adolescentes no tomamos el factor de reincidencia como una situación que agrave las medidas, porque las medidas no son propiamente socioeducativas, como lo hemos estado comentando. Entonces, teniendo esta correlación de la situación de nuestro país, también no podemos cerrar los ojos que actualmente hay países que, contrario a los tratados que firmaron, me refiero concretamente al caso de El Salvador. Actualmente el presidente Bukele, pues obviamente acaba de presentar una iniciativa la cual entra en vigor el 26 de abril del presente año. Y él, en esta iniciativa y en esta reforma, están buscando que a las adolescentes desde los 12 años de edad puedan tener, pues obviamente, una pena o una cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo, contrario al modelo internacional y a los propios derechos humanos, haciendo una regresión a los derechos humanos y obviamente también a los otros delitos, pues incrementa las penalidades y la temporalidad de internamiento. Incrementa la temporalidad de internamiento de, para los niños o adolescentes de 12 a 15 años hasta 10 años y para los de 16 a 17 una pena máxima de 15 años. Esto lo interna. Hay estudios internacionales, estudios realizados por varios países de los efectos nocivos que lleva el internamiento en los adolescentes.
Recordemos que la etapa de adolescencia es una etapa en la que el adolescente empieza a desarrollarse y en el desarrollo social es el momento en que empieza con las relaciones interpersonales. Si a un adolescente lo sometemos a internamiento y lo sometemos a un internamiento mayor, pues no vamos a permitir que ordinariamente o de forma normal se pueda empezar a desarrollar. Y vamos a tener como resultado un adulto resentido, un adulto que carece de habilidades para relacionarse con las demás personas. Y eso, desde el punto de vista de la criminalística, pues es un factor de riesgo para la comisión de conductas delictivas de una mayor índice o de una mayor gravedad. Por ello, además de los efectos nocivos que hacen el propio desarrollo del adolescente, tanto cognitivos como en su propio desarrollo emocional, el internamiento, pues obviamente tendríamos con adolescentes con alguna problemática o algún síntoma relativo a la no compatibilidad con la medida de internamiento. Por eso tanto la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 37 y 40, que ha sido muy reiterativo, que es donde establecen los fundamentos, y la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 31, señalan de forma clara que el internamiento debe ser excepcional. Es decir, en materia de adolescentes, el internamiento no es una regla básica obligatoria, sino por el contrario, debe de haber un catálogo de diferentes medidas para tratar de buscar la reincidencia, la reintegración social y familiar, pero no a través de una sanción de internamiento. Obviamente lo que se busca es socioeducarlos y regresarlos al internamiento. Esto es el panorama que tenemos en nuestro país. Esta es la problemática y esta es la actualidad de situaciones que tenemos. Ahora nos toca, pues obviamente, platicar y comentar por qué el internamiento, bueno, por qué no se puede sancionar a un adolescente como adulto. Si lo manejamos desde el punto de vista legal, vale la pena señalar que tenemos disposiciones de derechos humanos, como lo es la propia Convención sobre los Derechos del Niño, y también dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece para todos los estados que la firmaron, del cual también México es parte, pues que se tienen que aplicar medidas especiales para la infancia, definiendo a la infancia como la define el artículo primero de la Convención, que es que será niño toda aquella persona menor de 18 años de edad, ya que en el ámbito internacional no se diferencia un niño de un adolescente. Todo menor de edad es una persona menor de 18 años de edad y la cual lleva el concepto de niño. En nuestro país sí tenemos esta diferenciación de niños y adolescentes, pero es en nuestro ámbito interno. En el ámbito internacional, por niño entendemos hasta una persona menor de 18 años de edad. Esto resulta importante porque estas medidas especiales a las que habla el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una interpretación o una opinión consultiva, la 17 diagonal 2002, y estableció cuál sería el debido proceso o cuál sería el piso legal de los derechos humanos de los adolescentes que cometen una conducta delictiva. Y vuelve a reiterar, tienen que tener un sistema diferenciado de los adultos. Tienen que tener un sistema que esté orientado a medidas socioeducativas, no a medidas retributivas ni sancionadoras, es decir, no medidas que repriman o que castiguen, sino medidas que permitan socioeducar al adolescente o darle herramientas para que pueda tener mayores oportunidades y así no vuelva a cometer una conducta delictiva. Esta opinión consultiva 17 diagonal 2002 también establece un debido proceso especializado. Y este debido proceso especializado, pues, implica que estas autoridades, que sean especializadas, que tengan conocimiento
y puedan aplicar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Desde qué ámbito? No solamente el ámbito legal, sino el ámbito psicológico, el ámbito emocional, el ámbito físico, porque obviamente los niños, como lo dijimos, o los adolescentes, se encuentran en desarrollo y no es lo mismo tratar a una persona de 12 años de edad del primer grupo etario que a una persona de 17. La 17 tendrá mayor autonomía progresiva, tendrá una mayor madurez, tendrá también una mayor culpabilidad en la conducta que una persona de escasos 12 años, que está todavía más apegada a la infancia y a la temporalidad que marca la propia Comité de los Derechos del Niño sobre la edad mínima penal de responsabilidad y por lo tanto, pues requerirá una medida especial más pequeña, una medida especial más acorde a su edad. Estas cuestiones están previstas en la ley nacional, ya que, como lo comentamos, hay tres grupos etarios en base al principio de autonomía progresiva y estos grupos etarios nos sirven para conocer el número de sanciones que se le pueden imponer, la temporalidad del internamiento para los casos del grupo etario 2 y grupo etario 3, ya que el primer grupo, como lo reitero, no pueden imponerse las medidas de internamiento independientemente de la conducta que haya realizado porque nuestro sistema tiene un fin socioeducativo. Cualquier modificación, cualquier situación que sea contraria a la Convención de los Derechos del Niño sería una violación flagrante a los derechos de la infancia. Atentaríamos contra la progresividad de los derechos humanos, ya que nos estaríamos regresando y siendo contrarios a la evolución de estos derechos. Y por lo tanto estaremos poniendo en una etapa de violación a los propios tratados internacionales que nuestro país signó. Pero bueno, ahorita me podrán decir y me dirán y estarán pensando ustedes, dirán, pero el doctor no ve, el doctor no se da cuenta que actualmente en nuestro país hay jóvenes que están unidos con la delincuencia organizada y obviamente cometen actos atroces y requieren un castigo mayor. Bueno, ahí es importante destacar que el Comité de los Derechos del Niño, como órgano vigilante de la Convención de los Derechos del Niño y de los compromisos que nuestro país suscribió, realiza a cada país observaciones particulares. Y en el caso de México, nos ha pedido en más de una ocasión y con un tono de preocupación que no hemos legislado para sancionar a los adultos que utilicen o que capten adolescentes para la comisión de una conducta delictiva. Es decir, tenemos que partir y entender que el fenómeno del reclutamiento de menores es un reclutamiento en algunos casos contra la propia voluntad de ellos y en algunos otros casos los orillamos a que participen en estas conductas delictivas ya que existe una falta de atención, una falta de oportunidades y eso lo hemos reflejado con factores como la deserción escolar, como factores como el consumo de drogas a temprana edad, como la falta de oportunidades de proyectos de vida, la falta de centros de educación y políticas públicas que les puedan servir, así como obviamente uno de los delitos que más cometen los adolescentes es el delito de violación, pero no la violación con fines o con elementos como la violencia, sino principalmente la cometen con menores de 14 años de edad y mucho de ello se debe a la falta de educación sexual. Eso refleja tanto en la problemática del aumento de delitos de esta índole como en los embarazos entre adolescentes. Y eso, pues obviamente son problemas
que se tendrían que atender desde una prevención. ¿Por qué no se ha querido legislar en materia de reclutamiento forzado de menores? Porque esto implica reconocerlos como víctimas del delito. Y al reconocerlos como víctimas del delito, implica también una atención personalizada, una atención especializada para la desincorporación y la protección de su vida, a efecto de poder garantizar lo que señala los principios rectores de la Convención, que es la participación, que es el interés superior del niño, que es la no discriminación, pero más importante es el derecho a la vida y al desarrollo del adolescente o del niño. Y este desarrollo es pleno, se debe desarrollar sin violencia, se debe desarrollar, pues obviamente en un ambiente adecuado, y muchas ocasiones esto no se lo garantizamos. Por eso es que México, aun y cuando existen iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sobre el reclutamiento forzado, aún no lo hemos emitido. ¿Por qué? Porque esto implicaría verdaderamente que se realizara investigación contra los adultos que reclutan y no criminalizar al adolescente por esta falta de oportunidades o esta falta de madurez que tiene para tomar las decisiones, ya que recordemos que son personas que están creciendo, se están desarrollando y obviamente su voluntad no está todavía al 100%. Entonces es más fácil que puedan ser manipulables, es más fácil que puedan ser reclutados y es más fácil que los inciten a la comisión de una conducta delictiva. Esto, sin lugar a dudas, es algo que no podemos perder de vista cuando se habla de la problemática de que si los queremos juzgar o no como adultos. Primero, México tendría que legislar y garantizar lo que dice la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que es a vivir una vida libre de violencia, entendiendo por violencia no solamente la física, sino la moral y la psicológica, ya que les tendremos que garantizar pues una vida en familia, una vida acorde, pero sobre todo pues un derecho de seguridad jurídica de que no fueran reclutados y que garantizarles su libre desarrollo. Estas problemáticas creo que las tendríamos que atender antes de querer sancionar más a los adolescentes, ya que los adolescentes son instrumentos para los delitos realizados por mayores de edad. Y esto sí es algo preocupante, es algo que no nos han señalado y que todavía no nos ponemos a legislar sobre la protección de este tipo de grupos que son más fácil de atrapar o de reclutar por parte del crimen organizado. Otras cuestiones importantes que considero es la especialización de los operadores del sistema, la especialización de los encargados de la procuración y obviamente los elementos auxiliares como peritos, como facilitadores para las salidas alternas que establece la ley nacional y obviamente también la policía investigadora y también los primeros respondientes que deben estar especializados. Resulta sumamente importante que tengan conocimientos multidisciplinarios. Es decir, no solamente que conozcan los derechos, sino que conozcan la aplicación de estos derechos a través del desarrollo de los adolescentes. Creo que si todos estuviéramos especializados o verdaderamente conociéramos el sistema, pues sería más fácil entender por qué el sistema de adolescentes tiene un fin educativo y no un fin retributivo, como el caso de los adultos, que a través del castigo se busca inhibir que vuelvan a cometer una conducta delictiva. Esto no es algo nuevo, es algo que desde la época antigua ya lo comentaba Platón, digo, lo comentaba, perdón, Pitágoras, al señalar y apostarle más a que a los menores, más que sancionarlos, los eduquemos. Y o reeduquemos cuando a veces no traen las bases ni el soporte familiar óptimo para poder no cometer una conducta delictiva, pues habla de este sistema diferenciado. Creo que la respuesta legal
ya la dimos. Hay compromisos internacionales y el propio artículo 18 de la Constitución limita que los adolescentes puedan ser juzgados como adultos. Cualquier situación o modificación a estas situaciones, pues implicaría una violación a los derechos humanos de ellos. Pero la parte psicológica, la parte médica y la parte del desarrollo de los adolescentes, por lo que no pueden ser juzgados como adultos, es básica. No son adultos. Son personas que aún se están desarrollando. Oiga, es que parece adulto. Pues físicamente parecerá adulto, pero emocional y psicológicamente todavía no tiene una edad de adulto. O al revés, está muy maduro, pero todavía se ve chiquito. Pues todavía falta una madurez física para que le ayude a tener una madurez emocional. Es por ello que están diferentes los sistemas al de los adultos, porque la respuesta del castigo, de la sanción, de la aplicación del jus punendi por parte del Estado a la conducta delictiva que realizó es acorde a la edad y al desarrollo de la persona. Por último, compañeros, en esta tesitura y en estas problemáticas, creo que la primera sería la legal, no podemos, hay limitación convencional y también constitucional de aplicar un régimen. La segunda sería la explicación o la justificación de los instrumentos internacionales que rigen nuestro país y como son derechos humanos, sería la progresividad, sería que se tengan que ampliar y se tengan que extender los derechos que tienen y no limitar y no ser retroactivos. Y por último, en cuestión de estos dos derechos, o tercer punto, lo podemos establecer porque no estamos hablando de personas en condiciones de igualdad. Un adolescente nunca va a ser igual a un adulto porque todavía está en vías de desarrollarse, en vías de alcanzar una madurez, en vías de poder ya tomar las decisiones fuera de un pensamiento concreto, un pensamiento más racional y más equilibrado. Entonces serían las tres razones por las cuales los adolescentes no pueden ser sujetos a proceso. En esta tesitura creo que hemos agotado y hemos platicado cada uno de los temas relevantes de esta cuestión. Me gustaría escucharlos o me gustaría ver si tienen alguna pregunta, algún comentario y les pediría, en virtud de que no tenemos pues un micrófono que se les pueda facilitar, lo pueden escribir a través del chat de WhatsApp y aquí tengo personal también que me pueda auxiliar para ver si hay una pregunta en el Facebook que deseen que sea respondida a este respecto. Adelante. ¿Alguien que tenga que escribir? ¿No hay preguntas, compañeros y compañeras? Tuvimos esta semana también una conferencia que también se transmitió en la Casa de los Saberes de aquí de Durango y me decían las personas que estaban conectadas, oiga, pues es que nosotros nos quedamos con ganas de preguntar, pero pues no se leyeron o no alcanzó el tiempo. Bueno, aquí tenemos tiempo y tenemos espacio y estamos en posibilidad de leer sus preguntas. Ahora nada más es cuestión que las quieran realizar. Acaban de publicar que si gustan a través del chat aquí pueden dejar. Ok. En cuestión del pago de reparación del daño, en el caso del adolescente víctima de sus amigos, ¿cuál es su opinión? Ok. Meli Limones, me imagino que me estás preguntando sobre el caso de las jovencitas de 15 años y 13 años. La sentencia del pago, la reparación del daño, es una sentencia que fue alrededor, como tú mismo lo señalas, 5,000 pesos, 5,657 pesos. Se me hace verdaderamente que desconozco, desconocemos cuál fue los elementos probatorios que tuvo a la vista el juez para cuantificar esa reparación del daño.
Recordemos que la reparación del daño en todos los delitos está prevista por artículo 20, apartado C de la Constitución, y señala que siempre que haya una sentencia condenatoria, tiene que haber el pago de la reparación del daño, y lo eleva a un derecho humano de la víctima. Por lo cual aquí, pues independientemente de la reparación del daño, tendría que integrar pues los gastos funerarios, los gastos ocasionados, obviamente por la pérdida de la vida, y no solamente ello, también las terapias psicológicas y los daños emocionales causados a las víctimas indirectas, es decir, a los padres. Creo yo que el monto es sumamente pequeño y es contrario totalmente a lo que correspondería para un homicidio. Un homicidio o la pérdida de una vida anda aproximadamente como en 750,000 pesos, alrededor de ello, más aparte aquí estaríamos hablando pues de todos los tratamientos psicológicos que tendrían que darse a las víctimas indirectas o los agraviados de esta conducta que serían los padres de la Oxisa. Creo que eso es una situación importante. Recordemos que el artículo 60 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que prioritariamente los adolescentes pagarán la reparación del daño. Pero lo cierto es que esta reparación del daño debe ser a través de su esfuerzo, pero esto no limita que en su momento, una vez que haya la sentencia, hay dos vías, puedan acudir a la Comisión Estatal de Víctimas para buscar un pago compensatorio o ya con la sentencia la hagan afectiva a través de la vía civil en contra de los padres, ya que todas las legislaciones civiles señalan que los padres son obligados, solidarios de, de los hijos. Y en este caso, en la vía civil, podrían hacer valer el monto de la reparación del daño que se condenó. Tengo también aquí otra. ¿Qué pasa cuando la víctima e imputado son menores de edad? Pues bueno, esto a razón de estadísticas, concretamente esta estadística que le refiero de INEGI del año 2023, publicado el año pasado apenas, nos señala que cerca del 47% de los delitos cometidos con adolescente son hacia otro adolescente o otro menor de edad. Entonces, lo único que sucede en el procedimiento es que ambos se deben de magnimizar sus derechos atendiendo al interés superior del menor. Y es decir, se protege tanto los derechos de la víctima por ser menor de edad a través del interés, maximizándole todos y cada uno de ellos, como los derechos del adolescente sujeto al proceso. Eso sería. Acá en Facebook, José Manuel Brito Rodríguez pregunta cómo debe ser abordado el principio de autonomía progresiva por parte de los juzgadores. Muy buena pregunta. El principio de autonomía progresiva, la propia ley lo desarrolla y nos lo señala en su artículo 17. En su artículo 17, dentro de los principios, encontramos el principio de autonomía, perdón, el principio de autonomía progresiva está en el artículo 19, no 17, y este principio nos va a establecer que a mayor edad, mayor responsabilidad y obviamente un trato diferenciado. Este principio nos establece o tiene relación con el artículo 7. El artículo 7 y 5, concretamente el 5 nos habla de los tres grupos etarios, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Y el artículo 7 nos establece que la edad al momento de la comisión de la conducta delictiva se acreditará con el acta de nacimiento, con el certificado médico legal o si no con la presunción. Entonces, teniendo como base que la edad no es la edad del adolescente al momento que se le juzga, sino que es la edad del adolescente al momento que tuvo la comisión de la conducta delictiva, el principio de autonomía progresiva se materializa en términos del artículo 145 de la ley con el tipo de medidas de sanción que se le pueden aplicar. Ya comentamos que el primer grupo etario no tiene internamiento y también el número de medidas de sanción. El artículo 145 señala que el grupo etario 1, de 12 a 14, solamente se le puede aplicar una medida de sanción. A los grupos etarios 2 y 3, es decir, de 14 a 16 y de 16 a 18, se les puede aplicar hasta dos medidas de sanción del catálogo de medidas que establece el artículo 155.
Entre estas medidas que se le van a imponer, no aplica o no se toma en consideración, como estas dos medidas o esta medida, la reparación del daño. La reparación del daño no está dentro del catálogo de las medidas del 155. Es decir, aparte de las medidas, se tiene que imponer la reparación del daño en términos del artículo 20 constitucional. Esto es cómo se materializa concretamente el principio de autonomía progresiva y cómo a través de mayor edad se establece una mayor responsabilidad y obviamente una mayor gestión que se tiene que hacer y menos protección de los derechos hacia una menor edad. Tengo otras preguntas. Aquí mismo me dicen, los mecanismos alternos de solución de controversias como salidas alternas, ¿se puede obligar a los adolescentes de forma directa? No. Los mecanismos alternativos de justicia tienen un principio, ya sean adultos, ya sean adolescentes. El principio es la voluntariedad. Y esto nos dice que la parte tiene que acceder de forma voluntaria a estos mecanismos. ¿Qué mecanismos tenemos para los adolescentes y para los adultos? Tenemos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En materia de adolescentes, estos mecanismos operan siempre y cuando no se trate de una conducta de las señaladas en el artículo 164, es decir, de los delitos de eh, de alto impacto previstos por ese artículo. En la web solo encuentro la estadística del 2022. ¿Tendrá la liga correspondiente a la estadística más reciente del 2023? Sí la tengo, pero no la tengo en este momento que se la pueda compartir. Si me manda un mensaje a través de mis redes sociales, el día de mañana, con mucho gusto se la puedo compartir para que pueda acceder a la estadística del 2023. Esto es para Irani Solano. Ah, y además creo que somos amigos de Facebook, entonces no tenemos ahí problema para que me manden mensajito y si no, me lo pueden mandar y de todas maneras se lo hago llegar. Considera que en México sería posible reformar la ley y que solo se castigue como adultos cuando se configuren conductas de delicto grave. Kenia González. Yo considero que no podemos castigar a un adolescente como adulto. Desde ahí partimos porque estaríamos siendo no equitativos y estaríamos dándole un trato diferenciado a personas diferentes. Es decir, jamás un adolescente va a poder ser adulto porque tenemos leyes que prohíben al adolescente contraer matrimonio, tenemos como la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y obviamente si no tienen matrimonio, pues tampoco tienen concubinato, y obviamente tienen algunos derechos que no tienen por esta cuestión. La propia Código Penal señala que las personas menores de 14 años no pueden ejercer libremente su sexualidad porque todavía no tienen esta capacidad. Entonces, pues tampoco les podemos dar un trato de adultos, porque entonces estaríamos justificando o viendo pues que ellos pueden contraer matrimonio, pueden también decir, pues también pueden ejercer libremente su libertad sexual. Y entonces imagínense, pues obviamente ya no tendrían necesidad ni de tener la violación agravada, ni tener la pederastía, pues que los protege, y obviamente estas cuestiones, porque le estaríamos dando un trato igual. No. Creo que la ley de justicia penal para adolescentes pueda legislarse, pueda modificarse, sí, pero antes de modificar nuestra ley, tenemos que cumplir los compromisos internacionales. Y el primer compromiso internacional que tenemos que garantizar, porque es un derecho de los niños y los adolescentes, la vida libre de violencia, es garantizarles, obviamente, el reclutamiento forzado. Garantizarles que van a vivir en espacios dignos, garantizarles que van a tener las mismas oportunidades. Eso es lo primero que tendremos que estar haciendo y hablando antes de querer buscar punitivamente sancionarlos. Creo que eso sería lo idóneo. Otro tema de controversia en materia de justicia penal para docentes es el procedimiento abreviado. ¿Nos puede compartir su opinión San Juana Moreno Cuellar? Bueno, les adelanto como una primicia que ya estábamos esperando sacarla desde hace mucho, pero yo creo que el próximo mes ya la tenemos en redes para que ustedes la puedan descargar. Es eh, una revista jurídica que está editando la Universidad José Vasconcelos, en la cual hay varios autores y en la cual obviamente su servidor
habla un artículo especializado del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, ya hay una tesis, es aislada, y la tesis señala de forma concreta que no resulta compatible con el sistema de justicia penal para adolescentes. Obviamente el procedimiento abreviado se sigue aplicando en algunos estados de la República, pero yo nada más les diría una cuestión. El procedimiento abreviado en adultos se señala y se aclara que se debe de reducir ya sea la mitad o una tercera parte de la pena mínima. En materia de adolescentes no tenemos pena mínima. En materia de adolescentes solamente tenemos las medidas más la de mayor gravedad o el tiempo máximo que se les puede poner el internamiento y la duración, pero no tenemos pena mínima. Tanto la observación general 24 como la 10 nos dicen que las mínimas no son compatibles con nosotros. Entonces, si vamos a aplicar un procedimiento supletorio que no está en la ley nacional, que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de que dice que ese procedimiento no se le puede aplicar en imputables, y quién es inimputable al sistema penal de adultos, pues los adolescentes, porque tienen un propio sistema. Entonces yo nada más les diría, si vas a aplicar un sistema supletoriamente que está previsto en el Código Nacional, también aplica supletoriamente la mínima de internamiento que contienen los códigos penales estatales. Y entonces ahí vendría un problema, porque la mínima de internamiento para el caso de Oaxaca, Chiapas, son 3 días. La mínima de internamiento para Hidalgo, para la Ciudad de México, para Sinaloa, son 3 meses. Entonces la reducción de la mitad o la reducción de un tercio se la reducirías a 3 meses. Y obviamente te quedaría, pues te puede quedar un mes y medio o te puede quedar 2 meses, dependiendo de lo que le bajes según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí no, aquí dice, no, te aplico supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero te voy a aplicar la pena máxima. Y de la pena máxima de los 5 años que te va a tocar si eres del grupo etario 3, te voy a bajar un año. Ah, eres del grupo etario 2, la máxima son 3, te voy a reducir un año y te quedan 2. No, ojo, el el modelo de procedimiento abreviado es la reducción de la mínima. Si no tenemos mínima, porque no es compatible con nuestro sistema y queremos aplicar supletoriamente, apliquen la mínima. Y ahora sí yo les diría, ¿sería procedente un procedimiento abreviado de un delito? Pues obviamente sería para los delitos del 164 que tiene internamiento, y yo me imaginaría que pongan un procedimiento abreviado. Se desconectó, la cámara cambió. Ah, ya. Eh, no sé, algo le está moviendo y hay personas que están haciendo en Facebook. Creo que algo pasó aquí en la pantalla, no sé, esperen. El procedimiento abreviado sería la situación importante señalar, pues obviamente que estaríamos hablando de un feminicidio, de un homicidio, de una violación, en donde dijeran, pues bueno, la pena que le corresponde sería aproximadamente un año. Alguien está ahí moviéndole, tenemos una intromisión, permítame tantito, alguien está compartiendo su pantalla, no sé quién ha compartido su pantalla. Bueno, entonces les comento que sería aprovechando aún y cuando no estemos en pantalla, ya estamos en pantalla. Bueno, les comento esta situación, que estaríamos hablando que los procedimientos abreviados, al aplicar la supletoriedad para todas las conductas del 164, pues les correspondería un mes y medio o hasta 2 meses. Y creo que sería infame hablar de un procedimiento abreviado a las cuestiones de delitos de alto impacto como el 164. Tengo también aquí en qué consiste la medida de sanción de los niños de 12 a 14 años. Obviamente son en las mismas medidas del catálogo del 155, solamente la medida de internamiento no se les podría aplicar. Esto es para Raúl Hernández Núñez. Tengo para Alfonso Netro, San Luis, qué tan conveniente vea las legislaciones de los estados empiecen legislando el tema de reclutamiento forzado. Es una situación que no lo pueden legislar los estados de la República, ya que todo lo que sea en materia de adolescentes está por artículo 73, fracción 21, inciso C, sería competencia exclusiva de la federación. ¿Alguien está compartiendo pantalla?
Si aceptamos que los adolescentes no tienen la misma madurez que un adulto, ¿en qué punto específico se justifica tratarlos legalmente como tales y quién define ese límite? Ese límite está definido en los 18 años y los 12 años, que para la edad mínima de responsabilidad penal, Natalia, en la propia Convención de los Derechos del Niño y obviamente las situaciones de las observaciones 10 y 24 del Comité de los Derechos del Niño. Acá en Facebook preguntan, ¿qué piensa de los políticos que ofrecen mayores sanciones y que sean castigados como adultos? Bueno, ya comenté mi opinión. Creo que eso se llama punitismo penal. Y bueno, aquí tengo una persona que no está totalmente de acuerdo con lo que estoy manifestando, Mario Cortés Acosta. Yo creo que es muy válido y el derecho es muy válido tener puntos de vista diferentes. Lo que no es válido, pues obviamente es querer ofender o hacer alguna mella a estas situaciones. Pero respeto tu punto de vista, te lo agradezco. Natalia, ¿cómo se puede equilibrar la responsabilidad de un menor que comete un delito grave con el hecho de que su cerebro y su capacidad jurídica aún están en desarrollo? ¿Cómo se puede equilibrar? La responsabilidad se equilibra, obviamente, en materia de la ley nacional. eh, Se responsabiliza en términos del artículo 148 de nuestra ley, establece cómo se debe valorar o estimar el grado de medida que se le va a imponer. Recordemos también que el artículo 155 de la ley nos va a establecer que a los adolescentes, al momento de la sentencia, diferente a los adultos, pues nos va a señalar eh, cómo se le va a establecer una medida de mayor gravedad, una medida de menor gravedad y la básica. Y el adolescente se le va a invitar a que a través de él mismo vayan generando pues esta cuestión de qué, de generar, si él mismo se reintegra, pues se le va a quedar la medida mínima. Y si logra comportarse, si no logra comportarse, se le amplía hasta la medida de mayor gravedad. Creo que eso va acorde a establecer el grado de punición que se le puede poner a un adolescente, si le podemos llamar punición, o medida socioeducativa que se le imponga. Y se equilibraría la responsabilidad. Casos como el ciberbullying. Bueno, los adolescentes no cometen delitos específicos. Los delitos están previstos para todo. Actualmente, ahorita, la suplementación de identidad, pues obviamente está regulada y obviamente sería pues a través de este tipo de situaciones en cuanto hay amenazas a través del ciberbullying, puede haber extorsión a través del superbullying, que ahorita del ciberbullying, que ahorita con la nueva ley de noviembre de 2025 de extorsión, pues traemos unas penas muy altas para el caso de los adultos, para el caso de los menores, pues valdría la pena ver si la extorsión también entraría en el artículo 164, ya que es una respuesta totalmente diferente. José Guadalupe Rodríguez, es simplemente populismo, ignorancia de los políticos, el vender ideas sancionar a los adolescentes como adultos. Mi punto de vista está en que no es posible que por los tratados internacionales firmados, comparto tu opinión. ¿Cómo se juzgaría a un adolescente que cuente con una situación de discapacidad? Bueno, recordemos que la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece lo que son ajustes razonables al procedimiento. Estos ajustes razonables al procedimiento es para poder equiparar cuando hay una diferencia y hay una discapacidad. Es decir, si juzgamos a un adolescente que cometió una conducta que tenga un problema auditivo o que tenga un problema visual, pues lo podremos suplantar, obviamente, ¿con qué? Con ayuda de un traductor de señas o con darle la sentencia en lenguaje braille. Esto se podría. Si la pregunta va encaminada a que tenga una discapacidad y que esta discapacidad lo haga inimputable, es decir, que no tenga un desarrollo psicológico eh, o, mm, o una edad menor a los 12 años de edad, pues obviamente no lo podríamos juzgar, porque obviamente su edad y su discapacidad, pues no tendría voluntad de lo que esté realizando. No sé si en Facebook tenga más preguntas, aquí ya creo que ya agotamos todas las preguntas.
¿no? Pues bueno, si no hay más preguntas y no hay más, pues como siempre, ha sido un honor, un gusto, poder conversar con ustedes. Y pues bueno, quedo a sus órdenes como siempre. Aprovecho también por si quieren abundar más en estos temas, pues obviamente hacerles del conocimiento que la Universidad José Vasconcelos va a abrir este 7 de mayo una segunda generación de la maestría de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, esta maestría tiene una doble especialización. Va a ser una maestría que va a permitir, o que es una maestría que ahorita ya con el primer grupo de la generación, va a permitir dar cumplimiento al artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, van a tener la especialización en Derecho de Niños que habla dicho procedimiento para los procedimientos familiares, como también la especialidad en Justicia Penal para Adolescentes que pide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tengo Ana Martínez. Buenas noches. Conforme a los cargos penales, ¿queda algún registro? No. Recordemos que los artículos 37 que es un derecho el registro de los procesos, todos los procesos de adolescente, las audiencias, el principio de publicidad se entiende de manera contraria, en el sentido de que las audiencias son privadas y obviamente los registros se van destruyendo conforme se van generando. Hay una temporalidad que los marca este artículo 37, en el cual no queda ninguna rastro de estos registros. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Pregunta, ¿usted estará impartiendo? Sí, soy maestro, soy maestro de la maestría, entonces ahí estoy a sus órdenes también en lo que les pueda servir. Y si no tienen más dudas, más comentarios, agradecerles su tiempo y más que nada sé que es difícil estar un viernesito por la tarde escuchándome, escuchando temas de adolescentes, pero para mí es un honor, verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que tomaron su tiempo de acompañarme, ya sea por Facebook o aquí directamente en el webinar. Muchas gracias.